Llegó el momento, llegó la hora, la build suprema de cazador con la espada láser. Sí, estamos hablando de una build que os va a sorprender bastante. Muy buenas Nakills, bienvenidos al canal. Yo os traigo una build de subclase de arco con la espada láser. No solo de la espada láser, sino que la super también nos va a permitir devolver todos los proyectiles. Aparte, toda la subclase la he hecho para que podáis parar tanto barreras, sobrecargas imparables. Eso quiere decir que no tenéis que depender de ninguna otra arma. Aparte, la build funciona sin artefacto. ¿Qué tiene de guay esta build? Pues que vamos a poder ir a saco, vamos a cubrirnos de todos los proyectiles, vamos a devolver un montón de balas por todas partes, tener un montón de amplificación, sacudida y un montón de supers. Con esta configuración vamos a ir con la subclase de arco. ¿Por qué? Porque con la vara de arco vamos a cubrirnos. Ya veréis adelante por qué. Por lo demás, podéis usar las habilidades que queráis, ¿vale? Podéis cambiar todo lo que queráis. A mí me gusta golpe desorientador para cegar, tener amplificación y carga fulminante a la vez. La granada me gusta la eléctrica. Usad una que os guste bastante. Aspectos, estado de flujo. Más que nada, la primera parte no tanto, pero la segunda, si estamos amplificados, se recarga más rápido la esquiva. Y podemos usar la ascensión para estar amplificados y sacudir a los enemigos. Que en parte secundaria, matar enemigos sacudidos, nos daría amplificación. Bien, fragmentos, resistencia al daño, típica, chispa de corriente para sacudir con la granada, chispa de iones, matar enemigos con sacudida o carga fulminante, crear rastros iónicos. Esto para duplicar el efecto de las cargas fulminantes que recibimos cuando estamos amplificados. Y chispa de amplitud, que generamos más orbes estando amplificados. Igual que con los otros personajes, vamos a ir con la espada láser. Aquí he estado probando bastantes cosas, he estado probando el giroscopio. Está guay con la estasis porque la lanzas y al volver puede congelar enemigos. Los demás estados no pueden llegar a funcionar muy bien, así que vamos a seguir con núcleo refractivo o impacto. En mi caso yo voy a ir con núcleo refractivo. Con esta build vamos a ir muy defensivos. Hoja, eh, va muy guay la contundente o empuñaduras, ¿vale? Podéis usar cualquiera de las dos. Y forma defensiva obligatorios va muy bien. Es la que más os recomiendo. Como no, hiperespada va muy bien. Tenemos amplificación gratis y más embestida con el siguiente golpe. Aquí ya empieza la parte guay, los sets de armadura. Dos piezas de maestría con la espada nos permite agotar a los enemigos, es decir, nos hacen un 40% menos de daño, lo cual es una locura. Y protector sabio lo podemos llevar si queréis, hacer daño con la espada, nos da energía de clase y de granada. Así que no está mal, podéis llevar la Texec también, podéis llevar el aferro potente si os gusta más, aquí podéis cambiar un poco las cosas. Dicho esto, la Will se va a centrar en super, toda la super que podamos, toda la super que podamos, porque vamos a usar la vara de arco para cubrirnos, ahora veréis por qué. Por lo demás, vais a subir granada 30 mínimo, clase 30, ya vais subiendo las estadísticas como queráis. Si queréis usar más la clase, subís más la clase. Si queréis usar más la granada, subís más la granada. Pero super, cuanto más daño vais a hacer. Bien, el exótico explorador de plagas. ¿Qué hace este exótico? Nos podemos proteger con la vara de arco, podemos devolver proyectiles y va haciendo cada vez más daño, lo cual está muy bien. O hay una segunda forma de usar esta super. Si usamos la super de la vara de arco, vamos a cegar a los enemigos que hay cerca y nos va a subir temporalmente el daño de las armas de arco, por si vais con armas de arco. Nosotros podemos tirar la super y rápidamente cancelarla. Esto nos va a quitar poca super, vamos a cegar, que esto para imparables, y nos da bonus de arma que está bastante guay. Dicho esto, como no necesitamos mucha cosa, podemos poner oleadas en las botas si queréis. Yo llevo un saqueador cinético por si acaso. Resistencia, amortiguador de aturdimiento y cuerpo a cuerpo obligatorio para cuando nos enfrentemos a jefes que peguen cuerpo a cuerpo. Por lo demás podéis poner doble aumentos, como super, 40 puntos a la estadística con carga de armadura, 40 de granada. Incluso podríais poner de clase. Aunque en clase va muy bien atracción poderosa, recogemos los orbes que hay cerca, usa la habilidad de clase. A la vez, destructora, el siguiente golpe final con un arma, después de usar la habilidad de clase, crea un orbe de poder. Y hidratación temporal para que las cargas de armadura duren más tiempo. Y un sifón, obviamente, para nuestra espada láser. El artefacto no os preocupéis demasiado, porque la build la he probado igual que los otros personajes sin artefacto. Dicho esto, vamos a beneficiarnos de carga voltaica gravitatoria, una carga de armadura máxima más, sifón elemental para crear más rastros iónicos, manejo experto para que, si seguimos usando la espada láser, cada vez tenga más resistencia de protección, síntesis cinética para generar bloques de munición cinéticos,
Dieléctrico, vamos a matar enemigos con sacudidas y con carga fulminante, así que le sacamos poder a la recuperación de vida que nos da esto y a los orbes. Y orbe elemental que, bueno, podemos crear orbes que hacen sacudida. Contra energía, ya se explica solo, lo hemos dicho muchas veces. Y hoja argentea, hacer un golpe, parar medio segundo y seguir haciendo golpes hace más daño. Cada 3 golpes ligeros un ataque pesado, tormenta de espadas genera una tormenta de espadas, como dice el nombre. Ahora viene el Fashion. El Fashion, como hemos dicho al principio, es la build de Rey. Va a ir con una lanza y luego una espada láser, así que lo he hecho lo más blanco que he podido para que quede guay. No queda mal. Molaría que estos brazos fueran de... ni la parte baja de las piernas fueran piel, digamos, fuera color carne, pero no he podido hacerlo. El casco, explorador de plagas, podéis llevarlo con diseño o sin diseño. A mí me gusta caída de Olmsted con cepo plateado. Los brazos, diseño de Halloween, de Berverso. Losa sólida, queda guay. La pechera es la pechera de protector sabio con monocromático. Las botas, borcejíes red enmarañada con regalo de los 9 o un shader blanco. Y capa solsticio, reencendida o la capa de ciudad onírica, casi digo anillada de Dark Souls, con blanco cháchara. Una de las armas, si os gustan las armas de arco, queréis una principal, el arco del evento que vino de Halloween Rey Orfeo, con sacudidas en bucle, va muy guay. O el lanzacohetes del evento pasado de Micro Muerte, va muy bien. Con bipo de reconstrucción, lo convierte en un lanzagranadas de daño bastante divertido y bastante fuerte. Estamos en el ocaso en definitivo de contrabandista de armas, no gran maestro, ¿vale? Los bichos no nos van a pegar tanto, para que lo sepáis. Pero podemos jugar bastante agresivos. La verdad, podemos jugar bastante bien aquí. El daño va a ser alto igual, así que vais a ver que nos hacen bastante pupa en teoría, si no nos cubrimos y hacemos las cosas. Pero, ¿cómo vamos a jugar la Will? Siempre cubriéndonos. A diferencia de los otros personajes, si habéis jugado Baluarte de Titán, vamos a jugar muy parecidos. De cerca, pegando golpes espadazos, pero intentando siempre cubrirnos siempre que podamos. Fuera de eso, podemos tener amplificación con la habilidad de clase en el aire, ¿vale? Que va bastante bien. Cuando hay muchos enemigos podemos tirarla. Aquí, por ejemplo, hay muchos enemigos. Habilidad de clase. Tenemos sacudida, podemos tirar la espada si queréis. Y como hemos dicho, siempre vamos a intentar cubrirnos. Podemos usar la habilidad de clase otra vez. Como veis ya tenemos la super. Siempre hay que cubrirse porque vamos a devolver los proyectiles y nos va a salvar de algún disparo random que nos haga un francotirador. Cuando tenemos la bala de arco, podemos cubrirnos o podemos tirarla cerca del enemigo y cancelarla, que nos va a permitir pegar al enemigo, como habéis visto, y parar imparables. Sí, efectivamente, con esta build tenemos sobrecarga, imparable y barrera. O sea que vamos guay, ¿eh? Vamos guay. A ver estos bichos que vienen por aquí. Tiramos la granada para sacudir. Sacudimos otra vez. Lanzamos la espada láser. Y 1, 2. ¿Dónde están los bichos? Aquí hay más. Habilidad de clase. 1, 2, 3. Remate. Tengo la habilidad de clase otra vez. Vamos a acercarnos al barrera. 1, 2, 3. Vamos a usar la super. Cegamos nada más usarla. Como habéis visto, podemos cegar a los enemigos nada más usarla. Y nada más cancelarla, o sea que... No lo sabía eso, ¿eh? O sea, es mejor de lo que pensaba. Y ahora por ese tío. ¡A por él! ¡A por él! Toma, toma, toma. Siempre vamos a hacer este combo que podamos, ¿vale? Siempre que podamos vamos a hacer 3 ataques ligeros, un ataque pesado para hacer esa voltereta. Que si sois nuevos con la espada láser, la voltereta no cuesta munición y hace mucho daño. Es decir, que nos sale rentable hacerla. Por lo demás, cubrirnos siempre. Esto aparte generará munición para la espada láser. Podemos lanzar la hoja si queréis. Y seguimos. Vamos a usar la vara de arco. 1, 2. Ah, he fallado el golpe. Podemos cubrirnos todo el rato. Como veis, ganamos energía de super cubriéndonos. Podemos cubrir bastante a los aliados. 1, 2, 3. El golpe pesado de la super, es decir, 2 golpes ligeros, un ataque pesado con la super hace mucho daño.
Así que bastante bien. Como veis ahí hemos pegado a los enemigos. Y ahora saco, a saco, a saco. Sacudida. Nos cubrimos. Aquí hay enemigos. Toma. Aquí podemos darle con el puño, que también pega el puñetazo normal nuestro. Y toma. Ahí, 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 efectividad, efectividad. Mira, esta parte suele ser un caos. Pero por suerte, como jugamos a cubrirnos... ¡Dispárame! ¡Dispárame! Te devuelvo los proyectiles. No, que van a por el compañero. Van al compañero los proyectiles. ¡Dispárame a mí! ¡Dispárame a mí! No quiere dispararme la nave. Bueno, pues tendremos que ir a saco por los bichos estos. ¡Puñetazo! ¡Pa! 1, 2, 3. Ahí está. ¿Y la nave? La han roto ya. Guay, guay, guay. ¿Y dónde estaba? Aquí había un barrera, un imparable, ¿no? Sí. Hacemos así, hacemos así. Cuidado que nos dispara con la ametralladora. 1, 2, 3. Pa, 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 pam. Habilidad de clase por si acaso. Rematamos. Ahí está. Nos seguimos cubriendo. Importante que seguir cubriéndose, que aquí los proyectiles matan. Somos un poco squishy. Somos un poquito blanditos. Así que la espada nos va a proteger de todos los peligros. Cuando tenemos la super, podemos usarla para cubrirnos a lo guay. Y ahora por el bicho este. 1, 2, 3. Uy, he fallado el remate. Pillamos la bola. Y ahora que vienen un montón de enemigos, porque esta parte mola, porque vienen un montón, podemos hacer esto. Que es... ¡Pum! ¡Disparadme! ¡Disparadme! Obviamente los proyectiles no hacen tanto daño como si devolvemos los proyectiles de la espada láser. Pero bueno, a medida que nos van haciendo daño, cada vez hacemos más daño. Así que dentro de lo que cabe, pues no está mal. Ahí, ahí, ahí. Daño, daño masivo. Esto le vais a sacar mucho más partido a esta super en zonas donde los bichos hagan muchos disparos. Como por ejemplo... ¿Os acordáis el ocaso de... el no, el contrabandista no. El ocaso de... Vamos a por esto. ¿Sabéis cuál os digo, no? Que salen como dos tanques. Vamos a por este. Ataque pesado. No he llegado. Granada que sacude. 1, 2, 3. Ataque pesado. Tiramos la espada y me llevo la bola. Ah, ahí está. ¿Sabéis el ocaso a que me refiero, no? Ahí está. Campos de demostración, si no me equivoco, se llama. Pues en esta sala que hay un montón de enemigos, ahí le vais a sacar mucha partido a la super porque es infinita. O sea, mientras os cubrís de todo lo que os pegan, no se acaba. Pero bueno. Esta zona mola, esta zona mola. Venid a por mí. Venid a por mí. Y ahora espadazo. Ahí, ahí, ahí. Y ahora te remato. Y un golpe para ti. Y hacemos así. Y espadazo otra vez. Ahí, 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 ahí. Me cubro de tus golpes. Hacemos así. Hacemos así. Pam, pam. Y podemos seguir matando imparables. Ya sabéis que los imparables, si no son ogros, si no son los ogros, los imparables tampoco son muy... que me dispara. Si no son ogros, los imparables no hacen daño. ¡Disparar! ¡Ostras! 1, 2... ¡Ataque pesado! Ahí, ahí, ahí. Vamos a cancelar la super por si acaso. Así dura un poquito. La recargamos un poquito antes. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Y toma. Y otro imparable. Puñetazo. 1, 2, 3. Pa, 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 pam. Pum, pum. Y amplificación otra vez. Mola, mola. Ahora viene la peor parte, que es el torturador este. Madre mía. Toma. 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 Toma.
Como podemos recargar las cosas, porque tengo la esquiva que me recarga todo. Mola, mola. Vamos a tirar pepos por ahí. Claro, espérate, que este lanzapepos fija, es verdad, de lanzapepos fija. Este lanzacohetes va fijando a los enemigos. No me acordaba. Es verdad que fija a los enemigos el bicho este. Vale, ahora que tenemos que romperle... ¿Le hemos roto ya eso? Eso parece, ¿no? Vale, esquivamos, recuperamos esto. ¿Cómo viene a por mí? ¿Cómo viene a por mí? ¿Cómo quiere matarme? Ahí está, hemos sacudido a todos los enemigos, los hemos pegado a todos los que había cerca, como habéis visto. ¡Ay, que le pillan al compi! 1, 2, 3. Le he cegado. Ahí está, buena. Madre mía, el daño que hace la super. Vamos a quitar la super. Ahí está. Y hacia adelante. Ahí, disparad, disparadme. Ahí está. ¿Dónde está el imparable? ¡Toma! Ah, la había parado el compañero, por eso no puedo pararlo. Vale, vale. Pues toma, te remato. Ahí está. Ay, ay, ay. Venid, venid a por mí. Toma golpe. 1, 2, 3. Toma. Sacudida. Ahí está. Vamos aquí arriba. 1, 2, 3. Ahí está. Y ahí está. Vale. Súper rápido hemos hecho esto, ¿eh? Y ahora sacudida masiva. Ya sabéis que las sacudidas van muy bien. Las cargas fulminantes para generar energía de super. O sea que bastante guay. Bastante, bastante bien. Ahora solo queda el jefe final. Que salen las torretas. Que salen las torretas. Como vienen los proyectiles. Y voy a por ti. Dispara, dispara. Bueno, no dispara mucho el bicho este, pero bueno, vamos a cancelar eso. Vamos a cancelarlo por si acaso. Así tenemos más daño con el lanzapepos. Y dura bastante el daño amplificado, ¿eh? Del pepo. Dura bastante. ¿Eh? Bichos aquí. Vamos a ir a salvar al compañero. ¿Dónde está el compañero? Ah, está aquí atrás. Ah, están bien, están bien. 1, 2, 3. Se me escapa el bicho. Esto para ir sacudiendo. Esto para amplificar al compañero. Y toma. Toma. Y hay otro, mira. ¡Pum! Vale, cuidado con la nave, ¿eh? La nave esa hace pupa. ¿Puedo devolver los proyectiles y darle? Sí que puedo darle, no sé cuánta vida quita esto. También hay que tener cuidado que no podemos cubrirnos infinitos. Podemos cubrirnos cada 2×3, pero no infinitos. Hay que tener cuidado con eso, que se nos puede ir la pinza. ¡Dispárame a mí! ¡Disparadme a mí, torretas! Vamos a por el jefe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quitamos esto. Y se ha ido arriba, que en teoría... Vale, no podemos darle. Vamos a sacudir a todos estos. Mirad la energía de super que generamos con... usando habilidad de clase cerca de enemigos. Es que es loco, ¿eh? Empezamos a sacudir ahí a todos los enemigos y... Uy, que se ha metido aquí arriba. Vale. Me voy a llevar el orbe ahí al fondo. Con cuidado, que me está fijando la nave. Me está fijando la nave. Vale, me cubro, me cubro, me cubro, me cubro. Vale, se va, se va. Y ahora hay que tener cuidado. ¿Dónde está el jefe? Está aquí. Toma, sacudida. Sacudida. Vale, cuidado con las torretas, que han salido torretas. 1, 2, 3. Toma. Sacudida. 1, 2, 3. ¡Ay! Me la he jugado. Ahí me la he jugado.
Me la he jugado, no hacía falta jugársela, pero bueno, está guay, ¿eh? Había que morir alguna. Está bien, está bien. Espero que os haya gustado esta build de Rey Skywalker y nos veremos con más builds. Como siempre, suscribiros si no lo estáis, dadme un buen like. Como siempre, Knuckle, Knuckle.